Buenas noches. Eh, Mi grupo está conformado por Viviana Alexandra Sánchez Sánchez, Brian Julián Cuellar Perdomo y Juan David Perdomo Hernández. Estamos realizando la actividad número 6 de procedimiento tributario con el docente Johnny Alberto Lee Lara. Primero que todo, pues quiero dejar en claro que nosotros estamos haciendo la actividad piloto a una empresa que se llama Precooperativa Agrocomercializadora Cofisur, en la cual pues determinamos que por el momento no tiene ningún procedimiento ni administrativo ni especial. Entonces pues de igual requerimos hacer la actividad eh, pues relevante con los apuntes que pudimos encontrar. Entonces, puedes pasar la otra, por favor. Pues, listo. ¿Cómo se cumplen los deberes formales y sustanciales? El artículo establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la normatividad que dan lugar a la generación del impuesto y el respectivo pago de este, motivo por el cual una de las características de la obligación tributaria sustancial es que ésta nace de la ley cuando se realiza el hecho generador del impuesto y por lo tanto, bajo un marco jurídico, el sujeto activo queda facultado para exigirle al sujeto pasivo el pago de la obligación tributaria. Respectivo a la obligación formal, este tipo de obligación permite verificar el pago de los tributos, identificar los contribuyentes que se encuentren obligados a realizar el pago, así como también la cuantía de este. El sujeto pasivo está abocado a cumplir la obligación principal y una serie de obligaciones complementarias para acatar una debida forma en las normas tributarias, las cuales son deber declarar, deber de inscribirse, obligación informar, de despedir la factura o documento equivalente, informar a la dirección y la actividad económica, informar la sede de actividades, atender los requerimientos, conservar las informaciones y pruebas, efectuar las retenciones y consignar lo retenido, expedir certificaciones y llevar libros de contabilidad. Los tiempos de firmeza que establece la norma, pues por el momento, un tiempo de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre la renta en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, así como también sus correcciones, son de 5 años. No obstante, el término para que la DIAN revise las liquidaciones oficiales de corrección es de 2 años. Entonces, la DIAN tiene un tiempo para corregir de 2 años oficialmente y para la revisión, perdón, de la corrección y nosotros de 5 como tal. Eh, de lo otro, pues le hablará más adelante la compañera. Entonces, las sanciones tributarias. Todas las sanciones tributarias deben estar expresamente contempladas por las normas y cada una obedece a un tipo de irregularidad o incumplimiento tributario. La primera es la sanción por no declarar, la cual consiste en una multa económica que se impone al contribuyente que está estando obligado a presentar una determinada declaración, no lo hace. La sanción por no declarar está regulada en el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede presentar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Sanción por extemporaneidad. La sanción por extemporaneidad está contemplada por los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario, y este depende de si la declaración se presenta antes del emplazamiento para declarar o luego de este. Recordemos que el emplazamiento para declarar es el acto administrativo que profiere la DIAN, mediante el cual emplaza o solicita al contribuyente que presente la declaración tributaria. La sanción por corrección en declaraciones tributarias.
La sanción por corrección aplica cuando el contribuyente corrige la declaración tributaria que ha presentado. Es decir, que es el contribuyente quien decide o sea, quien decide corregir su propia declaración por iniciativa propia, ¿sí? O por sugerencia ya sea de la DIAN. La siguiente, por favor. Sanción por corrección aritmética. Esto quiere decir que cuando el contribuyente no corrige de pronto la declaración voluntariamente o cuando la DIAN bueno, le dijo que la corrigiera, entonces esto se toma, la DIAN inmediatamente da una liquidación eh, para que pues usted haga, bueno, dicho, si el contribuyente no corrige la declaración voluntariamente, la DIAN lo hará mediante la liquidación oficial al tenor del artículo 698 del Estatuto Tributario y al 699, el cual señala que la DIAN cuenta con 2 años contando desde la fecha de presentación para liquidar la corrección aritmética, pero en nuestro criterio el término es de 3 años en razón a la modificación del término de firmeza generan contenido del artículo 705 del Estatuto Tributario. La sanción por emisión de ingresos. La sanción por omisión de ingresos consiste en no declarar ingresos que se han obtenido durante el periodo gravable declarado. El contribuyente debe declarar todos los ingresos que obtenga y si omite declararlos, se expone a la sanción por inexactitud. Entre más ingresos se declaren, más se paga por impuestos. Así que los contribuyentes los omiten, los ocultan o esconden para pagar menos impuestos. Entonces, ahí siguen mis compañeros. Muy buenas noches, mi nombre es Brian Julián Cuellar Tobar. Hoy le vamos a explicar respecto a las actividades que hemos realizado en la materias de procedimientos tributarios, los errores más comunes de la información exógena. Siguiente, por favor. El inicio de la sesión de la plataforma Muisca al entregar, entonces eso es un error que se realizan los contadores muy a menudo, en el cual la entrega del reporte de la información del exógena correspondiente a la entidad o a cualquier persona natural, es necesario de tener en cuenta que al iniciar sesión en la plataforma del EDEN debe ingresar con la opción del NIC. Entonces muchas veces no se ingresa con la información requerida por la plataforma y este es uno de los errores que se contemplan. Siguiente, por favor. El no licenciamiento de las cifras completa en pesos. Entonces también al momento de ingresar las diferentes cifras en la información, los contadores o las personas que hacen el reporte de la exógena, la cifra no la llevan financieramente en pesos. Entonces, se debe tener en cuenta que al momento de licenciar estos formatos, todas las cifras deben ir completas y no abreviadas. Suele ocasionarse debido a que por la misma época en la que se debe presentar el reporte de la información, algunos contribuyentes se encuentran preparando reportes para las super sociedades. Entonces, por eso son los diferentes errores. Siguiente, por favor. Reporte de las personas naturales. Al reportar en formatos la información correspondiente a terceros, personas naturales, es muy común que registre el tipo de documentos. El NIC, sin embargo, este reporte debe realizarse en tipo de documento 13 cédula y entonces por eso es que se presenta este error. Cruces de información con las declaraciones tributarias. Entonces, al diligenciar los formatos del reporte de la exógena correspondiente a cuantas cuentas por cobrar o cuentas por pagar o IVA generado, IVA descontable, entre otros, es necesario realizar los cruces de información con aquellas registradas en las respectivas declaraciones de renta. Siguiente, porfa. Entonces, el siguiente son los errores más comunes en la declaración de renta. Entonces, uno de los errores más comunes es no declarar. Lo otro es no declarar a tiempo. Como también se puede encontrar en las declaraciones
de renta era diligenciar al mal el formulario. Diligenciar mal el formulario es realizar la declaración de manera manual y aumenta la probabilidad de equivocarse, escribir un número mal o poner las cifras en el formato donde no, en la casilla donde no debe. El otro de los errores es hacerla de modo incompleto, que se sube y se presenta incompleta la declaración. Otro de los errores es omitir los bienes. Para evitar esto, tengan a mano siempre el impuesto de prioridad de sus bienes o los activos que tengan en el momento. Otro de los errores muy frecuentes es confundir el número de verificación de la web de la DIAN y también no completar el pago y no aprovechar la retención en la cuenta. La liquidación oficial de la revisión es esta la hora de la compañera Alexandra. Bueno, buenas noches, mi nombre es Viviana Alexandra Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre la liquidación oficial de revisión. La liquidación oficial de revisión es el mecanismo con que la DIAN determina el impuesto o retenciones a cargo del contribuyente cuando éste se ha negado a corregir voluntariamente lo que la DIAN ha propuesto en el requerimiento especial. En término legal que tiene la DIAN para proferir la liquidación oficial de la revisión, bueno, recordemos que la liquidación de revisión se profiere una vez haya sido trámite el requerimiento especial. Esto es una vez el contribuyente haya dado respuesta al requerimiento especial. Respecto al término para la notificación de la liquidación oficial de revisión, dice el artículo del Estatuto Tributario. Cuando la prueba solicitada se refiere a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante 2 meses. Suspensión del término para notificar la liquidación oficial de revisión. Bueno, acá vemos que el término de 6 meses que tiene la DIAN para notificar la liquidación oficial de revisión se puede suspender en los siguientes casos. Puede ser por la práctica de una inspección tributaria, puede ser cuando se practique inspecciones contables o a solicitud del contribuyente, cuando la DIAN decreta o practique la inspección tributaria al término de suspender por 3 meses. Es importante señalar que la inspección tributaria que suspende los términos para notificar la liquidación oficial de revisión es la que se decrete en esta etapa procesal. Es decir, que una inspección tributaria practicada en ocasión o antes del requerimiento especial no tiene la virtud de suspender los términos en la liquidación oficial de la revisión. Contenido de la liquidación oficial de revisión. El artículo 712 del Estatuto Tributario señala que la liquidación de revisión debe contener lo siguiente. Primero, pues debe contener la fecha. En caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación. El periodo grabable a que corresponda, nombre o razón social del contribuyente, número de identificación tributaria, bases de cuantificación del tributo, monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente, explicación sumaria de las modificaciones efectuadas en lo que concierne a la declaración. Tenemos los requisitos de la liquidación oficial. Para la liquidación oficial de revisión,
tenga validez, debe cumplir algunos requisitos que el contribuyente debe verificar al momento de recibir una. Recomendaciones. Para la declaración de renta es importante revisar cada documento, soporte que le sirve para la presentación en temas de patrimonio, ingresos, costos y gastos. Averiguar sobre los beneficios y de deducciones a las cuales tiene derecho, pues esto ayuda y reduce el valor del impuesto a pagar. Planeación de las diferentes fechas establecidas para tener una claridad de las obligaciones tributarias. Realizar las declaraciones con anticipación. También se debe tener en cuenta realizar conciliaciones con proveedores y clientes regularmente y con el fin de verificar, 1, el estado de cartera o deuda actual y 2, que los impuestos liquidados sean los mismos teniendo en cuenta el periodo de facturación donde se van a liquidar los impuestos. Esto para no tener diferencias tributarias. Muchas